Grupos guerrilleros colombianos, presentado por Wendy Corena, Stephanie Monterrosa, Valentina Atencia y Casey Sierra, grado 13. Hoy hablaremos sobre los grupos armados como las FARC, el ELN, el M-19, el PRT, el ADO y el EPL. Número 1. Las FARC. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son un grupo guerrillero que desde 1964 combaten en una guerra interna con el gobierno, en un intento por imponer un régimen socialista, que con el tiempo las FARC desarrollaron vínculos con el narcotráfico. Se dice que las FARC devastaron a San Carlos un 10 de julio de hace 15 años, ya que mataron a 7 campesinos en San Carlos, Antioquia, lo que conllevó y dio resultado a 33 masacres. ¿Qué consecuencias tuvo las FARC en Colombia? Digamos que cerca de 2,5 millones de menores de edad han sido desplazados, 70,000 han sido víctimas de violencia sexual, como también desaparición forzada, homicidios, minas antipersonas, etc. Número 2. El ELN. El Ejército de Liberación Nacional es la principal guerrilla en Colombia y una de las amenazas más importantes en América Latina. Originalmente, el ELN se conocía como un movimiento nacionalista influenciado por la Revolución Cubana, enfocado en el secuestro, la extorsión y en atacar la infraestructura petrolera. ¿Qué consecuencias tuvo el ELN en Colombia? La guerrilla del ELN, que hoy se sienta en la mesa de negociación con el gobierno colombiano, en busca del fin del conflicto con ese grupo, le generó al país durante los últimos 37 años lo que fueron 9.221 víctimas por los delitos de secuestro, asesinato selectivo, masacres y muchos daños a bienes civiles. Número 3. El M-19. El M-19 era una guerrilla urbana que operaba esencialmente en Bogotá y otras ciudades principales del país, que fue en Caquetá que nació su estructura militar. Personajes públicos como docentes y muchos comerciantes hicieron parte de sus filas, incluyendo al exguerrillero Pablo Bertrán Polanía. ¿Qué consecuencias tuvo el M-19? Bueno, en esta primera etapa del M-19 se presentaron muchos secuestros, robos de armas y la creación de guerrillas móviles en algunas regiones del país. El M-19 respaldó al movimiento obrero del país, dejando así lo que sería una cifra de 262.197 muertos que había dejado el conflicto armado. Número 4. El PRT, más conocido como el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que lo fundó Alberto Anaya Gutiérrez, que es un político mexicano que se desempeñó como senador del Partido del Trabajo. El PRT obtendría representación en la Asamblea Nacional Constituyente. Este partido recibió un escaño en la Asamblea, pero sin voto. El PRT se convertiría en un partido político legal. Número 5. ADO, más conocida como la Autodefensa Obrera, que era una guerrilla de origen trotskista. Se definen como una estructura político-militar que buscaba consolidarse en las ciudades para formar un ejército urbano que se extendía al campo y crea las fuerzas de autodefensa popular. ¿Qué consecuencias tuvo la ADU? La Autodefensa Obrera fue rechazada por otras guerrillas durante sus intentos de diálogo con el gobierno, al mismo tiempo que con el pactado por organizaciones fue rechazado como por las FARC, la SP, el ELN, el M-19 y el EPL, pero finalmente desapareció entre 1989 y 1990 sin acuerdos de paz con el gobierno. Y por último, número 6, el EPL. Bueno, el Ejército Popular de Liberación era el brazo militar del Partido Comunista de Colombia marxista-leninista. Antes de su desmovilización, los comunicados del EPL eran firmados por una comandancia llamada Dirección Nacional Juan Montes. El EPL se desmovilizó y entró a ser parte de la Asamblea Constituyente que propuso la constitución política que era un vigente del país. ¿Dónde se encontraban ubicados los grupos guerrilleros?
Las FARC se ubicaban en el Cauca, Valle del Cauca y Nariño. El ELN se encontraba ubicado en el departamento del Chocó, Bolívar, norte de Santander y Arauca. El M-19 operaba esencialmente en Bogotá y en Caquetá, que nació su estructura paramilitar. El PRT, que se ubicó en Nariño, Valle del Cauca, Cauca y Antioquia. El ELN, que se ubicaba en Bogotá y principalmente en el barrio San Carlos de Bogotá. Y por último, el EPL, que se encontraba en el área metropolitana de Medellín y también en Antioquia y el departamento del Chocó. Muchas gracias.